la carta a los Gálatas. Y me gustaría que hiciéramos un breve panorama de esa carta que ya hemos avanzado, que ya estamos en el capítulo 3. Y por eso le pido que tenga una Biblia en su mano. Y si no tiene una Biblia en su mano, les pido que, por favor, a las personas que tengan, háganse al lado de una persona que no tiene una Biblia, o si tiene una Biblia de sobra, se la pueda prestar, porque necesitamos tener la Biblia. Tenemos un predicador que ha venido acá a Colombia ya hace bastantes años, y su lema es Biblia, Biblia, Biblia. Creo que me voy a copiar de ese predicador, y creo que puede ser una de las formas en que nosotros podamos ser recordados. Abra conmigo la carta a los Gálatas. Y vamos entonces a recordar un poco este panorama y todo lo que nos está hablando Gálatas. Gálatas tiene ¿cuántos capítulos? Tiene 6 capítulos, y tenemos que esta carta tiene un autor celestial, y ese autor celestial es Dios. Dios es el autor de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también creemos que hay un autor humano, y ahí en el versículo 1, capítulo 1, dice que es Pablo. Dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El autor de la carta a los Gálatas es Pablo, el apóstol Pablo. Pero también vemos en el versículo 2, ahí el capítulo 1, si usted está conmigo, vemos que las iglesias a quienes estaban dirigida esta carta eran las iglesias que estaban en Galacia. Y el propósito de esta carta, el propósito que usted ve en estos 6 capítulos, es muy claro. Y el propósito es refutar a los hermanos, a las personas que eran judaizantes y que decían que se debía obedecer la ley para ser salvos. Y también el propósito de esta carta es hacer un llamado a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo Jesús. Como ya lo hemos sabido y lo hemos recordado durante bastante tiempo, la carta a los Gálatas tiene un tema principal. Creo que lo podríamos decir al unísono, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Gálatas? La justificación por la fe. Entonces, si la carta a los Gálatas fuera una manzana, y esta manzana estuviera atravesada por una flecha, la flecha sería la justificación por la fe, y esa flecha atraviesa toda esa manzana. Así que la carta a los Gálatas está atravesando, durante su capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos va a hablar de la justificación por la fe. Ahora, para terminar este breve resumen y este breve panorama, la carta a los Gálatas tiene 3 divisiones. Capítulo 1 y el capítulo 2, que ya lo hemos agotado durante estos 2 primeros capítulos que ustedes ven en la carta a los Gálatas, nos está hablando que la justificación por la fe está basada en el único evangelio. Y el único evangelio es Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y fue tan grande esta diferencia que se estaba pasando acá en la iglesia de los Gálatas, que Pablo tiene un altercado con Pedro y está diciendo que no, que el hombre es justificado solo por la fe, y esta fe es en Cristo Jesús. El capítulo 3 al capítulo 4, que es la segunda parte, nos habla acerca de que la justificación por la fe crea una familia de judíos y también una familia de gentiles. Es decir, tanto judíos como gentiles pertenecemos a una misma familia. Bien, hasta ahí vamos. Y por último, el capítulo 5 hasta el capítulo 6 nos habla acerca de que esa misma justificación por la fe nos invita y nos exhorta y nos capacita para que vivamos en el Espíritu y no
en la carne. Más adelante vamos a estar hablando acerca de cómo vivir en el Espíritu y no en la carne, cómo nos habla esta carta acerca de esto. Si la carta a los Gálatas no es la primera carta escrita del Nuevo Testamento, seguramente es una de las primeras. Ahora sí, terminando y avanzando en este panorama, vamos al pasaje que nos corresponde y quiero que lo leamos todos a una sola voz. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Señor, nosotros estamos acá reunidos pidiéndote que nos ayudes a conocer cada día más tu maravillosa palabra. Necesitamos de ti, así como el siervo busca y brama por las aguas, así nuestra alma desea de ti, anhela estar en tu presencia. Gracias, te doy inmensas gracias por esta congregación en la que nos has permitido servir, en esta congregación en la que nos permites reunirnos. Nosotros queremos rogarte y nosotros queremos pedirte que nos guíes en este momento por medio de la predicación de tu palabra. Como ahorita lo decía Libaniel, que sean tus palabras, que no sean las mías, que sea tu espíritu y que nosotros podamos reconocer que necesitamos más de ti. Necesitamos más de ese Dios de amor, de ese Dios de paz, de ese Dios de misericordia que nos habla tu palabra. Es por eso que nos reunimos acá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos que tomes nuestros corazones, disponga nuestros corazones. Sé que hay muchas cosas por las cuales debemos de pensar, pero hoy te pedimos en este tiempo que nos ayudes a pensar en tu palabra y en lo que acá nos vas a hablar por medio de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a conocer qué nos dice la palabra de Dios acá en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y quisiera empezar mencionando que en las redes sociales muchas personas ven o comparten algo, y cuando ellos ven o nosotros vemos y compartimos algo, eso se convierten en tendencias. Y quiero mencionar dos tendencias que han pasado por este año en el transcurso del 2019. La primera tendencia es 10 Years Challenge, o el reto de los 10 años. Usted no sé si lo hizo, pero el reto de los 10 años consiste en mostrar dos fotos. Una foto reciente versus una foto de 10 años atrás, para notar qué rasgos físicos ha cambiado en usted o en mí o en la persona que haga este reto. Hay otra tendencia muy similar que hace algunas semanas pasó, hace algunos meses, y esa tendencia era una aplicación. La aplicación era FaceApp. No sé si usted la descargó y se hizo la pruebita a ver si quedaba más viejito o quedó más joven. Pero esa aplicación, a través de unos filtros, mostraba o ilustraba cómo probablemente nos veríamos unos años adelante, o también cómo nos veíamos unos años atrás. La aplicación era generosa, no era tan dura. Bueno, pues Dios es espíritu, pero pensemos en las características de Dios.
en los atributos de Dios, como el amor de Dios, como la ira de Dios, como la justicia de Dios, como la gracia de Dios, como la misericordia de Dios. Pensemos en esas características y pasémoslas a prueba. Pasemos esas características por esas dos tendencias y hagamos una ilustración de cómo se vería el amor de Dios hoy y cómo se vería el amor de Dios hace 10 años o un poco más atrás, hace un siglo. Vayamos más allá, hace 40 siglos. Y si pasáramos el atributo de Dios o los atributos de Dios, todos, absolutamente todos, por esta aplicación o por este reto, los atributos seguirían iguales, seguirían intactos. Esto es maravilloso de parte de Dios. Demostraría que los mismos atributos de ayer son los mismos atributos de hoy. Dios es el mismo Dios de amor de hace 2000 años, de hace 4000 años. Dios es el mismo amor, Dios de amor, perdón, hoy y en el futuro. Esto es lo que nosotros conocemos como la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. Usted y yo podemos cambiar. Yo recuerdo hace 10 años yo tenía el pelo largo y tenía patillas y bueno, yo pude cambiar, me cortaron las patillas, mi esposa me hizo cortarme las patillas, pero Dios no cambia. Dios permanece igual. Han pasado aproximadamente 2000 años, 20 siglos, es decir, desde Abraham mejor, hasta la época en la que se escribe la carta a los Gálatas. Y Pablo menciona, escuchen muy bien, Pablo menciona acá que la fe de Abraham en las palabras de Dios fue por las que él recibió justicia. Asimismo, como los Gálatas iban a recibir la justicia. Hasta hoy han pasado 4000 años aproximadamente desde Abraham. Y le quiero dar una buena noticia. Solo podemos recibir la justificación de la misma manera, por la fe. Entonces, si viéramos en perspectiva la forma en que Abraham, la forma en que los Gálatas y la forma en que hoy nosotros pudiéramos recibir la justicia por la fe, la respuesta es la misma. Es la justicia, recibimos la justificación por la fe. A pesar de la cantidad de los siglos que nos separan, a pesar de la cantidad de años que nos separan, la respuesta que Dios tiene y la maravillosa promesa que Dios tiene para sus hijos y para los que creen en Él es que los va a justificar con el mismo elemento o con el mismo atributo de Él, y es la fe. Esta enseñanza que vamos a hablar, vamos a tener el día de hoy, esta predicación, la he titulado La justificación por la fe desde tiempos remotos. La justificación por la fe desde tiempos remotos. Y vamos a hablar de estos 4 versículos en 2 puntos principales. Y es Abraham, el primer punto es Abraham recibe la justicia por fe. Y en segundo punto, los gentiles van a ser justificados por la fe también. Comencemos, sin más preámbulos, con el primer punto. Abraham recibe la justicia por la fe. El versículo 6, y espero que usted no haya cerrado su Biblia porque vamos a estar viendo y espero que usted vea si lo que estamos hablando está bien o no está conforme a la palabra de Dios. Y si no está conforme a la palabra de Dios, le pido que ahorita usted al finalizar se acerque a mí y podamos dialogar y usted me pueda también exhortar a alinearme más a las Escrituras. Espero poder ser más fiel a las Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podemos ver en este versículo que lo que se resalta de Abraham no fueron sus obras. Usted lo puede ver conmigo ahí en el versículo 6.
Abraham no se resalta las obras de él, no se resalta de él las obras, se resalta su fe. Preguntémonos al texto, ¿en qué creyó Abraham? Y lo que nosotros podemos ver es que Abraham creyó en las promesas dadas por Dios. Abraham creyó en las promesas que Dios, o mejor, en la promesa que Dios le dio a él. Lo que nosotros como seres humanos nos gustaría resaltar de un hombre, en este caso Abraham, sería sus obras, ¿sí? Si la Biblia fuera un libro de humanos, no diría acá que Abraham creyó a Dios, sino que Abraham fue padre de multitudes, que Abraham rescató a Lot a pesar de la codicia, de la avaricia que tenía Lot, que Abraham recibió la circuncisión como señal de pacto. Podríamos hablar, si este fuera un libro de hombres, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y por eso fue reconocido. Ahora, si este libro hablara de nosotros y hubiera escrito este libro una persona en sus fuerzas, diría que, no sé, de pronto es una persona trabajadora, que nosotros somos unas personas estudiadas, que nos esforzamos por ser buenos ciudadanos, que nos esforzamos por ser buenos papás, que se esfuerza usted y yo por ser buenos esposos, o que usted se esfuerza por ser una buena esposa, hija o hijo. Pero realmente lo que enfatiza el pasaje en el versículo 6 es que Abraham creyó. Y creyó en las palabras dadas por Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios dadas a Abraham? Tenemos que ir a donde nos manda acá Gálatas, y es en Génesis 15. Génesis capítulo 15 nos da la respuesta. Cuando usted pueda tener un tiempo, puede ir a verificar que en Génesis 15 se habla acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa, en síntesis, en resumen, es que Dios le prometió a Abraham que vendría un hijo heredero y que su descendencia sería tan grande como las estrellas. Lo particular de esa promesa es que Abraham ya estaba con Sarai y ellos no podían tener hijos. Por lo tanto, esta promesa tenía un plus, esta promesa tenía algo interesante, y es que se necesitaba de un Dios poderoso para que Abraham pudiera tener hijos. Se necesitaba un Dios poderoso para que Abraham y Sara pudieran tener el hijo de la promesa. Además de sus años, también podemos ver que habían muchas cosas que no jugaban a favor de esta promesa que Dios daba a Abraham, pero la recibió. No se muestra que Abraham creyó solo en Dios, y miren muy bien lo que dice acá el texto, y esto cuando lo veía y cuando también leí algunos comentaristas me estremeció, me gustó bastante, porque dice que Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios. Se muestra que creyó en lo que Dios dijo. En otras palabras, la fe que se menciona aquí no solo es creer que existe un Dios creador. Yo creo que los colombianos, la mayoría de los colombianos, creen que hay un creador. Creen que hay un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios que ha creado todo. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos ese tipo de personas. O de pronto nosotros somos ese tipo de personas que creemos en la existencia de un Dios o de un máximo creador. Pero la verdad es que esto no es lo que nos hace justos. Esto a nosotros no nos hace justos. Lo que dice este pasaje es que Abraham creyó en las palabras de Dios.
Muchos podrían decir equivocadamente que creen en Dios, pero no le creen a Él. Creemos que Dios existe, pero Dios también manda que le obedezcamos, nos manda que confiemos y descansemos en Él. Eso también lo debemos creer y lo debemos vivir. Si verdaderamente usted y yo creemos en Dios, hermano, debemos creerle a Él. Debemos creerle a Dios. Y nosotros, además de creer en Dios, quiero hacer una primera pregunta de aplicación y es, ¿realmente creemos en las palabras de Él que están plasmadas en la Biblia? ¿Realmente creemos en las palabras que Él nos está diciendo o que Él nos dejó plasmadas en la palabra de Dios? La siguiente parte del versículo 6 nos habla de que le fue contada por justicia. Lo primero que vemos es que así Abraham creyó a Dios. No solo creyó en que existía Dios, sino que también vemos que Abraham creyó en las palabras de Dios. Y lo segundo que vemos acá es que le fue contado por justicia. Por lo tanto, al Abraham creer, le fue atribuida la justicia. ¿Qué hizo Abraham para recibir justicia? Hermano, ayúdenme. ¿Qué obras hizo Abraham para recibir justicia? La respuesta es ninguna. Abraham no hizo nada. Abraham no hizo absolutamente nada para recibir justicia. Abraham creyó a Dios y Abraham pudo creerle a Dios porque Dios se le acercó inicialmente. Cuando nosotros vemos la primera vez que se menciona la relación entre Abraham y la relación entre Dios, usted lo puede mirar en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así, voy a leer a favor de ustedes. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la primera mención que se hace de Abraham relacionándose con Dios. Y el autor de Génesis muestra que Jehová es el protagonista de ese primer encuentro. No dice que un día Abraham amaneció con ganas de buscar a Dios. Esto no lo dice. No dice que Abraham tomó la iniciativa y buscó a Jehová. Eso no lo dice. Abraham creyó y fue beneficiario de la justicia. Por lo tanto, vemos que él es un receptor. La expresión que se utiliza acá cuando dice le fue contado es una acción que recibe Abraham. Es dado por Dios esta justicia. La justicia que recibe Abraham es dada por Dios. Dios es el autor. Haciendo un poco una representación acerca de ser beneficiario de la justicia, podríamos decir, yo trabajo y pago salud y pensión. Y yo tengo que cada mes, pues con los ingresos que Dios me ha permitido tener, cada mes pagar a mi fondo de pensiones, tengo que pagar a mi fondo de salud y a mi EPS y tengo que pagar a mi ARL. Pero al yo pagar, tengo que mis familiares, mi familia, mi esposa, es beneficiaria. Ella no paga por eso. Entonces, así como nosotros, así como mi esposa es beneficiaria de la salud que yo pago, pues por la gracia de Dios, así nosotros somos beneficiarios de la justicia. Usted no tuvo que pagar para recibir la justicia. Y yo tampoco. Alguien tuvo que pagar, pero no fuimos nosotros. Abraham es un receptor. El versículo 6 que estamos estudiando, que estamos viendo, que estamos analizando, el versículo 6 está unido estrechamente con el versículo 2 y con el versículo 5. El versículo 2 dice, del capítulo 3 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
podemos decir que una de las razones por las cuales Abraham es mencionado aquí es porque es un ejemplo. Es un ejemplo de alguien que fue justificado por la fe. Hace tiempo atrás, hace mucho tiempo. La palabra de Dios continúa diciendo acá en el versículo 8. Perdón, la palabra de Dios nos continúa acá diciendo en el versículo 7, y la escritura, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es por eso que vamos a entrar al segundo punto. Y el segundo punto es que nos habla que los gentiles van a ser justificados por la fe también. Abraham fue justificado por la fe, ahora nosotros también seremos justificados por la fe. Un comentarista de la Biblia nos dice que la manera más fácil de captar una idea es verla encarnada en una persona. Si usted quiere saber acerca del amor, lo más fácil es ver cómo una persona refleja el amor. Si usted quiere ver el amor, lo más fácil es poder ver cómo Jesucristo encarna el amor, cómo Jesucristo muestra su amor. Si nosotros queremos ver la gracia, también podemos verla en una persona, y esa persona es Jesucristo. Seguro esta idea también la sabía Pablo. ¿Y por qué la sabía Pablo? Porque continúa hablando del ejemplo de siglos atrás, y este ejemplo que él menciona de siglos atrás sigue siendo Abraham. En estos pasajes en los cuales nos encontramos es bien particular que se empieza a hablar acerca de Abraham. Antes en la carta a los Gálatas no se menciona a Abraham, pero desde estos versículos el apóstol Pablo hace la mención de Abraham como un ejemplo de fe. Es utilizado además el ejemplo de Abraham porque los judaizantes en ese tiempo lo tomaban como un argumento para obligar a los gálatas a cumplir la ley, a cumplir lo que mandaba la ley, a cumplir las obras de la ley. Es decir, los judaizantes decían, ustedes conocen a Abraham, y los creyentes de Galacia decían, sí, nosotros conocemos a Abraham. Y dice, bueno, pues él recibió la promesa de la circuncisión, o mejor, recibió la promesa la promesa que más adelante lo vamos a hablar, y por recibir la promesa se tenían que circuncidar. Entonces los judaizantes le decían a los gálatas, decían, ustedes también circuncídense y así ustedes van a poder ser salvos. Específicamente lo que querían los falsos maestros eran que los creyentes en Cristo cumplieran ritos ceremoniales como la circuncisión para ser justificados. Pero ya hemos leído el versículo 7, y por consiguiente no son hijos de Abraham los de la sangre, ni por la descendencia de sangre, sino que son hijos de Abraham ¿los de qué? Los de la fe. Ser hijo de Abraham implica ser hijo de la promesa. Ser hijo de Abraham significa tener la fe que él tuvo. Y podemos ver también que no fue por alguna obra o sustento humano. Pablo lucha fuertemente contra la insensatez de los judaizantes. ¿Y por qué lucha de esta manera? Porque ellos quieren volver a los rudimentos del judaísmo. Ellos querían volver a los rudimentos de los judaizantes, del judaísmo. Pero también Pablo lucha fervientemente, apasionadamente. Lucha Pablo porque se estaba poniendo en juego una verdad que iba a transformar los corazones de las personas, y era que recibimos la justicia solo por la fe. Trayendo esta idea para nosotros, porque yo sé que acá muy pocos se ven en la actualidad judaizantes, pero podemos decir que actualmente, aunque no vemos judaizantes, vemos muchos falsos maestros. Y aunque su estrategia actualmente ya no es circuncídese para ser salvo, sí se toman algunas acciones humanas. Los falsos maestros les dicen, usted tiene que ser salvo, pero para ser salvo tiene que hacer algo.
Yo sé que nosotros acá en Bogotá tenemos muchos malos ejemplos de iglesias que predican el evangelio, pero predican el evangelio más pacto, más dinero. Ellos dicen, usted es salvo si cree en Jesucristo, pero también tiene que venir acá y entregar su casa, venir acá y entregar su carro. Pero no solo hablan acerca del dinero estos falsos maestros. Muchos falsos maestros mandan también a la iglesia a ser obedientes para recibir la justificación. No sé cómo le suene eso a usted, pero voy a decir algo más a continuación. Es una verdad sencilla, pero a la vez es una profunda verdad en la práctica. Ni mi obediencia, escuche muy bien, ni mi obediencia ni la suya son requisitos para ser aceptos delante de Dios. Si alguien le ha dicho que usted tiene que obedecer para ser acepto delante de Dios, le está mintiendo. ¿Qué tal le parece esa frase? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Verdad o no? Sencillamente la obediencia no es un requisito, porque no podemos ser obedientes si Dios no ha intervenido en nuestras vidas. Si Él no me ha hecho una nueva persona, yo no puedo ser obediente. No obstante, me es necesario decir que la obediencia no es desechada, es decir, la obediencia no queda botada en un saco roto, no queda afuera. Nosotros, después de la obra de salvación de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a obedecer. Como algunos dirían, y creo que usted ha escuchado esa frase, no obedecemos para ser salvos. Usted y yo no podemos obedecer para ser salvos. Es imposible que usted y yo podamos obedecer para ser salvos. Pero sí obedecemos porque hemos sido salvos. Hablábamos con un hermano durante esta semana y el hermano me comentaba que en la anterior iglesia en la que él asistía, habían algunas personas a las cuales eran muy apasionadas por servir en la iglesia. Eran muy apasionadas y me decía ese hermano que trabajaban más en la iglesia que en sus empleos cotidianos o sus empleos de lunes a viernes. Él me decía que veía esas personas y lo hacían con una pasión y lo hacían con un fervor y, mejor dicho, todos los días, de lunes a domingo, estaban en la iglesia, tan pronto salían del trabajo y llegaban hasta largas horas y se quedaban ahí en la congregación trabajando, iban a evangelizar, iban a diferentes lugares también a compartir del evangelio. Pero ellos lo hacían con una motivación que no era la correcta. Y esa motivación era que a ellos les decían que si no hacían si ellos no iban todos los días o eran muy entregados a la iglesia, entonces ellos iban a perder la salvación. Esto me lleva a que podamos hacer dos preguntas. Quiero que nos hagamos dos preguntas de reflexión en este momento. Creemos que nosotros o creemos que nuestras obras o algo fuera de la fe nos justifica. O vamos a hacer la segunda pregunta. Usted y yo creemos que por estar asistiendo a los discipulados o por estar asistiendo acá a la iglesia, de pronto venir cumplidos o venir por la tarde a la Biblia Responde o por de pronto leer la Biblia, orar todos los días, seguir este plan de lectura, o usted cree que por aún estar bien con Dios le hace acepto delante de Él. Hermanos, aunque estas acciones usted y yo debemos hacerlas, debemos no dejar de venir los domingos, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de leer la Biblia. Aunque todo esto, lo que mencioné, lo debemos hacer, ellos no contribuyen a que usted y yo seamos justos. La única forma, de nuevo, en que nosotros somos justificados es
por la fe. Por ende, el versículo 7 resalta que los verdaderos hijos de Abraham o los verdaderos herederos de la promesa son los que son de la fe. Los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe. Podemos ser herederos de la promesa usted y yo. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, la promesa es que nosotros somos el pueblo de Dios por la fe. Yo no sé si usted le enorgullece ser colombiano. Algunos dirían, no, a mí me hubiera gustado haber nacido en Estados Unidos o haber nacido en Europa, haber nacido en otros lados. Pero no vamos a hablar si debemos ser patriotas o no, pero sí debemos entender que a nosotros nos debe enorgullecer que somos parte del pueblo de Dios. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Más adelante la carta a los Gálatas nos va a hablar con más profundidad acerca de la promesa. Pero vamos a continuar con el versículo 8. La palabra de Dios continúa diciendo, y la Escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La justificación por la fe para los gentiles ha sido también parte del plan A de Dios. Dios solo tiene un plan y ese plan es el que está ejecutando. No podemos pensar que a Dios se le salió de las manos los judíos y entonces hizo un plan B y, perdón la expresión, y metió a los gentiles. No, el plan de Dios ha sido el mismo. Dios siempre ha trabajado en su único plan y en su perfecto plan. Dios no ha tenido que hacer reformas, no ha tenido que hacer, reuniones con los ángeles o reuniones con Él mismo para decir, venga, esto como que se nos está saliendo de las manos, hagamos una reforma. No, Él no tuvo y Él no ha tenido que hacer modificaciones a su único plan. Nuestras vidas creo que no alcanzan a valorar tal verdad tan profunda. Dios sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Creo que esto a usted y a mí nos deben llenar de gozo, nos deben de llenar de alegría. No sé si alguna persona a usted alguna vez le ha prometido algo. No sé si alguna vez alguna persona a usted le ha prometido, venga, dentro de un mes le voy a pagar le voy a liquidar y le voy a pagar todo lo que usted se merece. Y pasa ese mes y no lo ha cumplido. No sé qué tan decepcionante sea eso. O no sé si usted y yo hemos dado promesas y no las hemos cumplido. Yo he fallado bastante en eso. He prometido muchas cosas. Le prometo muchas cosas a mi esposa y seguro no las cumplo totalmente. Pero lo más glorioso es que Dios sí cumple sus promesas. Sus promesas como rocas son, lo dice también un himno. Y ahora nosotros podemos descansar en eso, en que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no se va a levantar un día malhumorado y va a destruir toda la nación, porque su palabra ya nos mostró el plan como lo va a hacer. Este pasaje presenta que todas las naciones, todos los continentes, todos los países, aunque parezca increíble, también a Latinoamérica tiene un mismo plan de salvación y es ser justificados por la fe. Dios ya le había dado esta buena noticia por adelantado a Abraham. Como si estuviéramos en un noticiero, Dios ya le había dado el titular del Evangelio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Si nosotros viéramos el Evangelio como una serie cinematográfica, el enunciado, en ti serán benditas todas las naciones, sería el tráiler,
Este es el tráiler de lo que iba a pasar 2000 años después. El tráiler del Evangelio era: en ti serán benditas todas las naciones. Y mira que es interesante acá en el versículo 8 que dice: dio de antemano la buena nueva. Esa buena nueva es traducida también como el Evangelio, la buena noticia. Esta expresión está unida con antemano, y es decir, dio de antemano este Evangelio. Nos dio el tráiler del Evangelio, y era que íbamos a ser benditas todas las naciones por la fe que también tuvo Abraham. La buena noticia, el Evangelio, que el Salvador vendría a dar vida a los de la fe por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Permítame hacer una pregunta, y me gusta hacer preguntas, y esta siguiente pregunta es: ¿qué es justificar? Porque creo que hemos visto que el tema central es la justificación por la fe, pero ¿qué significa justificar? ¿Qué significa esta palabra? Si alguien en su entorno social, de su trabajo, de su familia, sus amigos, le hacen esa pregunta: bueno, usted me dice que la justificación por la fe, que yo soy justificado por la fe si creo en Jesucristo, pero ¿qué significa justificar? ¿Estaríamos listos, hermanos, para responder esa pregunta? ¿Usted qué le respondería a su amigo, a su familiar que le hace esa pregunta? Bueno, pues justificar es el acto legal. Justificar es el acto legal de hacer justo a alguien. Esa es la justificación. La muerte de Cristo nos ha justificado por la fe. Vamos a explicar esta palabra, esta expresión justificar, con una idea, con una expresión, con un ejemplo. Podríamos ir a un juicio y imaginemos que acá estamos en un juicio y Dios es el juez. Nosotros estamos delante de Él como acusados. Cada uno de nosotros acá estamos acusados delante de Dios. El documento por el cual usted y yo vamos a ser acusados y vamos a ser juzgados es la ley. Recuerda que hace algunas semanas pasamos los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios de todas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia nos dice en Romanos 3 que delante de Dios no hay justo, ni aun uno, no hay ni un justo. Pero por si esta razón no es suficiente para creer que somos culpables delante de Dios, veamos los 10 mandamientos. Nosotros podemos ir a Éxodo 20 y poder revisar de nuevo los 10 mandamientos. ¿Qué tal si vemos el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo cumplimos? Más o menos es un caucho. O el 10º, no codiciarás. Hemos codiciado la casa de alguien, el carro de alguien, el trabajo de alguien. Hemos codiciado el apartamento de alguien, la familia de alguien, la esposa de alguien, el esposo de alguien. Creo que hemos hasta aquí porque al estar en este juicio hay una sentencia para nosotros. Somos culpables. Y en esta misma ilustración, entonces, Dios es el juez, nosotros somos los acusados. Hasta ahí todo terminaría en tristeza. Todos iríamos a la condenación eterna. Pero no se acaba ahí. Acá viene lo asombroso, acá viene lo glorioso, acá viene lo que a usted y a mí nos debe llenar de gozo. Mire, no nos debe llenar de gozo que amanece haciendo sol, no nos debe llenar de gozo total que tenemos un trabajo, no nos debe llenar de gozo que tenemos salud, de gozo total, porque cuando no lo tengamos, pues no vamos a estar gozosos. Pero sí nos debe llenar de gozo, sí nos debe llenar de alegría, sí nos debe llenar de esperanza.
es que Jesucristo se presenta ante este juicio, ante el juicio de Dios y los hombres como el intercesor. Nadie más, ninguna cosa más, ni sus obras, ni los santos, ni las personas son intercesores. Solo Jesucristo es el intercesor. Y Jesucristo acá, en este juicio en el que usted y yo estamos, se ha puesto como intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Pero se pone entre intercesor entre Dios el Padre y nosotros que creemos en Él y que creemos en sus palabras y que creemos en sus promesas. Tuvo que ser Jesucristo el único que se haya puesto ahí como intercesor, pues es el único que tiene el poder, pues tuvo una vida perfecta. Jesucristo tuvo una vida intachable, tuvo una vida sin pecado. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, lo dice el apóstol Pablo. Jesucristo tomó el lugar de nosotros y pagó el precio de nuestra culpabilidad. Jesucristo pagó el precio de su culpabilidad, de mi culpabilidad, de que no somos aceptos delante de Dios. Pero por Jesucristo, por su obra, por su muerte y por su resurrección, a nosotros se nos ha otorgado la justicia. Es decir, que usted y yo, si creemos en Jesucristo, somos justos delante de Él. No sé si esto a usted le estremece, pero a mí me estremece bastante. Dios a nosotros nos ha dado la justicia y Dios nos ha permitido darle gloria a Él, porque Él es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos. Yo creo que muchos de ustedes me podrían decir: John, no repita eso porque yo ya lo sé, yo ya sé que voy a estar en un juicio y que Jesucristo va a ser mi intercesor. Pero si la Biblia lo repite, también nosotros lo debemos hacer. Nosotros debemos recordar a cada día que necesitamos de un Redentor. Usted y yo necesitamos todos los días a Jesucristo. Si usted y yo pasamos un día sin entender y sin reconocer que necesitamos a Jesucristo, debemos pedir perdón y acercarnos a su maravilloso amor y acercarnos a su maravilloso refugio y reposar en Él. Descansemos en Él. Ya basta de hacerlo a nuestras propias fuerzas. Descansemos en el amor de Dios. Él es glorioso, Él es maravilloso y en Él y solo en Él podemos confiar. ¿Realmente creemos que somos justificados? ¿De verdad nuestras acciones y las mías, nuestras acciones hablan de la fe? ¿Hablan de nuestra fe? ¿Nuestras acciones hablan de lo que creemos? De modo que la única manera en que podemos ser justos es por Jesucristo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la obra de Cristo en la vida del hombre. Por eso es tan importante el sacrificio de Jesucristo en la vida del hombre. Por eso Él debe ser nuestro todo. Él debe ser nuestro suficiente. Él debe ser nuestro alfa, nuestra A, nuestra omega, nuestra Z. Debe ser el principio y el fin de nuestras vidas. Él debe ser por quien debemos ser sustentados. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora podemos ver en el 2019, podemos ver que esa promesa dada hace 40 siglos, Abraham aproximadamente, se cumplió perfectamente y a su totalidad hace 20 siglos en Cristo Jesús. Y hoy usted y yo podemos seguir siendo beneficiarios de esta buena noticia,
hemos sido justificados por la fe. Pero le tengo una noticia más. No solo usted y yo, sino también se nos ha dado una tarea de ir y predicar el Evangelio a toda nación, a todas las criaturas, a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Tenemos esta tarea, hermanos. No seamos envidiosos, no seamos egoístas, compartamos del amor de Dios, compartamos de esta maravillosa palabra que Dios nos ha regalado. Y es que somos justificados cuando creemos en Jesucristo y cuando creemos en sus palabras. ¿Qué tal si usted hoy y yo oramos por esas personas por las cuales nosotros no les hemos compartido el Evangelio? Necesitamos compartir del amor de Dios, necesitamos compartir de este maravilloso mensaje que salva vidas, pero no solo salva vidas acá en la tierra, sino que salva vidas en la eternidad, salva vidas hasta la eternidad. Por esto el versículo 9 termina diciendo: de modo que los que son bendecidos, de modo que los que son de la fe, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En conclusión, la justificación por la fe ha estado vigente desde el principio y Abraham es un ejemplo que recibió la justicia por la fe y no por sus obras. Abraham no había hecho nada cuando recibió la promesa. Desde el principio, hoy y hasta el final, el plan será el mismo. El plan no va a cambiar. Nosotros podemos ser justificados por la fe también. Un poco más breve, la conclusión sería así: desde los inicios hasta siempre, el hombre solo puede recibir la justicia por la fe. Desde los inicios hasta siempre, el hombre solo puede recibir la justicia por la fe. Oremos. Y en este tiempo de oración le pido que podamos agradecer a Dios por su amor, agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho, porque Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. También en esta oración le pido que usted y yo podamos orar por las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Si usted quiere ponerse de pie para orar, está bien. Si quiere estar sentado, también está bien. Lo importante es que podamos orar y quiero que hoy oremos por las personas que han estado acá, que han venido acá y todavía Jesucristo no es su Señor y todavía Jesucristo no es su Salvador. Vamos a orar por esas personas y también oremos por aquellas personas a las cuales nos espera predicarle el Evangelio. Señor y Dios, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa obra ya en la cruz. Somos justificados solamente por la fe. Nosotros hemos recibido este maravilloso don, este maravilloso regalo, así como a Abraham le fue dada la justicia, a nosotros se nos puede ser dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Necesitamos de ti. Gracias por ese maravilloso amor con el que nos has amado. Gracias, Señor, por ese maravilloso plan de salvación que ha estado desde la eternidad. Gracias porque tú has ejecutado el mismo plan desde el principio hasta hoy y hasta la eternidad, hasta el fin de esos tiempos. Seguirás ejecutando el mismo plan. Somos justificados aquellos que creemos en ti. Somos justificados aquellos que creemos en tus palabras. Y la única forma en que recibimos justicia es por tu amor, porque te has acercado a nosotros. En esta mañana yo quiero orar por cada una de las personas que han venido acá
y todavía aún tú no eres el Señor de ellas. Yo te ruego que gobiernes sus corazones. Yo te ruego, Señor, que tú has trazado en el plan tuyo, que ellos estén en ese lugar. Trae salvación a sus corazones, es nuestra oración. Trae fe a sus corazones, es nuestra oración. Yo te ruego por aquellas personas que han creído en tu palabra para que ellos permanezcan firmes. Nosotros rogamos que cada uno de los que estamos acá y de pronto ya hemos sido creyentes durante algún tiempo, rogamos que nuestra fe no falle, Señor, que nuestra fe no mengue, Señor, sino que permanezca nuestra fe firme en ti, Señor. Nuestra oración en esta mañana es que podamos reconocer cada día más tu maravilloso amor, cada día más esa maravillosa obra que hiciste allá en la cruz al morir por nosotros. Jesús, nosotros no teníamos nada por lo cual tú debieras morir por nosotros, pero lo hiciste por amor a tu nombre, lo hiciste por gloria a tu maravilloso nombre. Gracias, infinitas gracias te damos, Señor, porque somos justificados por la fe. Hemos pecado, Señor, y hoy nos acercamos al Dios de amor. Lo hemos tratado de hacer en nuestras fuerzas, aún hemos tratado de vivir esta vida cristiana, esta vida de fe en nuestras fuerzas, y nosotros te rogamos que nos perdones. Nosotros te rogamos que nos ayudes a hacerlo a tu manera, como lo dice tu palabra, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, que no se trate de nosotros, que ahora Cristo viva en nosotros. Señor, gobierna nuestra vida. No solo gobierna nuestra parte espiritual, también gobierna, Dios. Nuestra oración es que tú también gobiernes nuestros corazones, que gobiernes nuestra área emocional, que gobiernes nuestra área familiar, que gobiernes nuestras finanzas, que tú gobiernes nuestro trabajo, Señor. Por favor, rogamos que tú gobiernes nuestras vidas, que ya no vivamos nosotros, ahora Cristo viva en nosotros. Lo que ahora vivimos durante este tiempo que estaremos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Infinitas gracias te damos por la predicación de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea avivada en nuestros corazones y traiga fe, traiga arrepentimiento, traiga gozo, Señor. Traiga alegría porque tú permaneces fiel, permaneces firme. Podemos confiar en la roca de nuestra salvación, que eres tú, Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, se me olvidó recordarles que hoy a las 2:30 tenemos la Biblia Responde. Si le quedaron dudas de hoy o de la semana de su lectura bíblica, ahorita a las 2:30 hay personas que